Señor les bendiga, mis queridos hermanos. El día de hoy quiero hablarles acerca de la paciencia, porque muchos de nosotros nos cuesta tener este valor que tanto necesitamos, no solamente para la vida secular, porque en la vida secular necesitamos paciencia para muchas cosas, pero más importante que esto, también para nuestra vida espiritual. Para aquellas cosas que el Señor nos pide que nosotros debemos hacer con paciencia. Ya hace más o menos unos 40 años atrás, cuando no teníamos tanta tecnología, ¿verdad? No había esta era de celular y aplicaciones, etcétera. Para poder comunicarnos con alguien que se encontraba a larga distancia, algún familiar quizá, muchas veces nos tocó escribir cartas. No sé cuántos habrán hecho esta práctica. Y luego de eso teníamos que esperar probablemente más de 20 días, 30 días, ¿verdad? Para que la respuesta del destinatario pueda regresar a nosotros. Y eso si es que la carta no se perdía en el camino. De manera que, hermanos, había que tener paciencia. En esos tiempos teníamos que tener la paciencia suficiente para poder recibir una comunicación de este tipo. Probablemente, creo yo, no era tan costoso, más bien era algo un poco más normal y estábamos acostumbrados a vivir de esa manera. Sin embargo, si nosotros examinamos el día de hoy, hermanos, todo se quiere tener rápido. Vivimos en una cultura donde esperar es algo que básicamente denota o demuestra ineficiencia, ¿no? Cuando a uno lo hacen esperar, uno califica, ¿no?, el servicio de aquellas personas o de aquella empresa y lo pone como que ha recibido un servicio ineficiente, un servicio malo, ¿no? El día de hoy en los trabajos se exige que los correos se contesten inmediatamente. Todo es UR, ¿no, verdad? En las relaciones sentimentales, ¿no?, la gente se resiente porque no se contestan los WhatsApps de manera inmediata, ¿verdad? Y así sucesivamente el ser humano está perdiendo su capacidad para esperar. De hecho, se cuenta de alguien que oraba y le decía al Señor, ¿no?, alguien que parecía piadoso, diciéndole: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Imagínense, hermanos, nosotros podemos llegar a estos extremos, pero debemos reconocer que somos una generación a la que le cuesta mucho trabajo esperar. Todo lo queremos para ayer. Todo lo queremos para allá. Y en este sentido también nos cuesta esperar en las promesas del Señor. Y estamos constantemente quejándonos. Muchas veces no podemos o nos podemos ver reclamando al Señor por qué demora tanto en cumplir nuestras oraciones, nuestras peticiones. Como si el Señor tuviera la obligación, mis amados hermanos, de contestar en el tiempo que nosotros quisiéramos. Luego, toda esta impaciencia, hermanos, nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? Decisiones que luego nos han costado por falta de paciencia, por impaciencia. Usted y yo debemos aprender que las cosas no se pueden dar en el tiempo que uno quiere, porque todo toma tiempo o todo toma su tiempo. Queremos algo y si no tenemos el dinero en la cuenta, ya no esperamos quizá ahorrar el dinero para poder comprarlo. Obviamente esto cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo, ¿no? El día de hoy tenemos tantas facilidades para comprar impulsivamente en el internet. Hay aplicaciones,
usamos la tarjeta de crédito y la compra está hecha. Mis amados hermanos, otras ocasiones podríamos caer en un mal uso de la lengua a causa de la impaciencia y muchas veces no tenemos información completa sobre un asunto y en lugar de esperar, en lugar de investigar, empezamos a murmurar, a suponer lo que ha sucedido, a suponer lo que ha pasado, a decir cosas que no son y luego pecamos contra la integridad de otros. Queridos hermanos, esas cosas Santiago nos está hablando el día de hoy por medio de la palabra de Dios. En todas las circunstancias de nuestra vida, por más duras que sean estas, el mandato que Dios nos da, hermanos, en su palabra, es tener paciencia. Por eso hemos titulado al tema del día de hoy, tened paciencia hasta la venida del Señor. Repito, hermanos, el día de hoy estaremos hablando sobre tener paciencia hasta la venida del Señor. Y hay una idea muy interesante que encontramos en el pasaje que hemos leído el día de hoy, y es que la venida del Señor es el aliciente, es el consuelo más grande de todo verdadero creyente. Seguimos enfatizando en esta idea de verdaderos creyentes, de creyentes auténticos, de creyentes genuinos, de creyentes sinceros. La promesa de la venida del Señor, predicada en el Antiguo Testamento, la profecía de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, predicada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, hermanos, es como una joya, es como una piedra preciosa para la iglesia de Cristo. Y muchas veces, hermanos, esta es una de las promesas más desestimadas y menos apreciadas por muchas iglesias cristianas posmodernas. Eso no se quiere predicar en las iglesias actuales, en muchas, no vamos a decir en todas. Ya nos enseñan fundamentos bíblicos, ya nos enseña doctrina bíblica, porque parece que eso no es muy atrayente para los oídos de la audiencia, porque parece que eso no es algo tan motivador para los oídos de gente inconversa, de gente que no conoce a Dios o de gente que no conoce la palabra de Dios y que están asistiendo a las iglesias de mayor concurrencia. Mis amados hermanos, no promovemos que la iglesia debe ser pequeña, no. Pero la Biblia nos enseña que el crecimiento lo da Dios. Ese es el problema cuando los pastores, los líderes, los que dirigen la iglesia, los administradores de la iglesia, refiriéndonos a los líderes espirituales, quieren poner estrategias mundanas para atraer a hombres carnales, para alegrar a hombres inconversos, no predicando todo el consejo de Dios. Existe un movimiento que encabeza la lista de aquellos que niegan doctrinas fundamentales como la venida de Cristo. Y este movimiento se llama el movimiento liberal. Niegan cosas tan, hermanos, tan preciosas y tan preciadas para la iglesia de Cristo, tales como la inspiración de las Escrituras,
que la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios, es todo suficiente, es inerrante y no tiene ningún error, no tiene ninguna cosa, hermanos, que se contradiga. No tiene alguna cosa que nos deje saber que fue escrito por pensamiento humano. Fue escrita por hombres, pero estos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estas cosas para nuestra edificación. El día de hoy no se habla sobre la divinidad de Cristo. Este movimiento niega que Cristo es Dios. No se enfatiza en los milagros de Cristo. Se los utiliza simplemente como una forma figurada o figurativa, literaria, de los autores o esta habilidad literaria que tenían los autores para poder transmitir una enseñanza detrás de los milagros. La resurrección del Señor Jesucristo y por último, hermanos, también la venida del Señor, entre otras cosas más. Pero miren lo que dice el versículo 9. ¿Cómo nosotros debemos actuar cuando pasamos por dificultades, injusticias y pruebas? Veamos desde el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta dónde? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué cosa? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, ¿qué? Paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque ¿qué? La venida del Señor se acerca. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Cómo debemos actuar cuando en medio de dificultades y aflicciones, cuando en medio de cosas que nos aquejan, hermanos, vienen a nuestra vida y perdemos esperanza de las cosas venideras, de las promesas que Dios nos ha dado para que podamos aferrarnos a ellas y entender que en ese sentido lo mejor no está aquí. Lo mejor está por venir, pero no en esta tierra, hermanos. Lo mejor está por venir cuando el Señor venga por su iglesia y nos lleve y estemos para siempre con Él. Queridos hermanos, una de las cosas que jamás podremos evitar en nuestra vida, y lo hemos estado enfatizando, es pasar por dificultades y por situaciones complicadas. Pero el creyente, a más de las situaciones que naturalmente, por simplemente estar en esta tierra, traerán aflicción, adicionalmente a esto hay cosas que también vendrán a causa de seguir a Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados de los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de agradar a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis amados hermanos, nunca podremos deshacernos de dificultades, pruebas, tentaciones en esta vida. Job en su capítulo 5, en el versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hermanos, pero la queja en nuestra vida, según Santiago, nos enseña que no va a fortalecer nuestros temores. La queja en nuestra vida no hará que Dios mueva su mano a favor de su pueblo.
La queja no va a fortalecer mi comunión con Dios o mi confianza en Dios. Todo lo contrario, dice el versículo 9, trae condenación. Una de las tentaciones que se presentan en la vida de todo creyente, mis amados hermanos, a lo largo de nuestro caminar cristiano, es quejarnos por situaciones. Y los cristianos no somos la excepción de cosas injustas que suceden o que acontecen en esta vida. Y muchas veces queremos que Dios nos evite de estas injusticias. Y vamos delante del Señor y le decimos, Señor, pero ¿por qué a mí me hacen injusticias? Si tú eres mi ayudador, si tú eres mi roca fuerte, si tú eres mi torre fuerte. Mis amados hermanos, Dios está trabajando en ti y en mí para poder conformar un hombre y una mujer maduros que den gloria a su nombre también incluso en medio de injusticias y situaciones problemáticas, difíciles. Uno de los reformadores del siglo XVI, Juan Calvino, en su libro ¿Cómo debe vivir el cristiano?, menciona lo siguiente en la página 89. Mire lo que dice: en cualquier problema que se nos presente, fíjese bien, siempre debemos poner nuestros ojos en el propósito de Dios de entrenarnos a pensar poco sobre esta vida presente e inspirarnos a pensar más sobre la vida futura. Permítame repetirle: en cualquier problema que se nos presente, siempre debemos poner nuestros ojos en el propósito de Dios. ¿De qué? De entrenarnos a pensar poco sobre esta vida presente e inspirarnos a pensar más sobre la vida futura, dice. Mis amados hermanos, Dios está conformando hombres maduros, hombres y mujeres maduros. Pero no vamos a poder madurar si no somos pasados por fuego, si no somos afilados como se afila un cuchillo que no sirve. Y Dios está afilando nuestros corazones. Dios está afilando nuestras vidas. ¿Para qué? Para el día de su venida, para darle gloria en esta tierra, pero también para que estemos preparados como aquellas 5 vírgenes que el Señor Jesucristo menciona, que estuvieron listas con sus lámparas encendidas y que un día, cuando llegó el esposo, participaron de las bodas. Mis amados hermanos, la primera cosa importante que vemos en este pasaje es que la venida del Señor es algo precioso, es algo consolador, es el aliciente más grande de todo cristiano auténtico. ¿Cómo podemos olvidarnos de esto? Es una joya. Y la segunda enseñanza que vamos a encontrar en este pasaje es que soportar la aflicción se resume en bendición de Dios para quienes saben esperar en Él. Es por eso que Santiago enfatiza: no os quejéis unos contra otros. En capítulos anteriores de esta misma carta hemos visto que él dice: no murmuréis los unos contra los otros, porque estas cosas no edifican. Al contrario, hermanos, cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos estas cosas que no quisiéramos tener en nuestra vida, o cosas que por las cuales no quisiéramos pasar, cuando pasamos por esto, dice Santiago que esto nos eleva al mismo nivel de fe por la perseverancia que tuvieron
destacados hombres y mujeres de Dios. Mire lo que dice el versículo 10 y el 11. Hermanos míos, tomad como qué, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren ustedes, cuando nosotros soportamos las pruebas, cuando soportamos las aflicciones, cuando soportamos las persecuciones por causa del Señor, esto nos pone en el mismo nivel de fe de hombres que amaban a Dios, que tenían temor de Dios, que conocían a Dios. Hombres que tenían el compromiso de hablar exactamente la palabra de Dios. Hombres que tenían el compromiso de hablar el mensaje de Dios a pesar de que los puedan matar, a pesar de que sean los odiados de esa nación, a pesar de que los puedan despedir de sus cargos, a pesar de que los manden a un foso con leones, a pesar de que los manden a un horno calentado 7 veces más de lo normal. Estaban dispuestos a dar su vida por predicar la palabra de Dios, por mantenerse firmes en lo que Dios les había encomendado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 sobre algunos ejemplos de fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, miren, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿En dónde, hermanos? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Queridos hermanos, todas las aflicciones que podamos pasar en esta tierra deben ser el recordatorio del galardón incorruptible que Dios dará a quienes sean fieles, a quienes lo amen, a quienes permanezcan firmes en su verdad. El doctor John MacArthur dice lo siguiente: la paciencia bajo las pruebas que mostraron estos fieles profetas debe servir de aliento a los creyentes que corren la carrera de la vida cristiana con diligencia y fidelidad a pesar de lo severo de la persecución. Mis amados hermanos, toda la escritura nos da ejemplo de que los verdaderos hombres y mujeres de fe, que los cristianos auténticos, con esa pasión en su corazón de proclamar a su Señor, de proclamar sus palabras, de proclamar a Cristo, toda la escritura nos da testimonio de que a ellos no les fue bien, de que ellos fueron perseguidos,
Y asimismo, mis amados hermanos, a la iglesia cristiana, a la iglesia verdadera, a la iglesia del Señor, le esperan persecuciones en los tiempos futuros. Eso nos dice la palabra del Señor. Y hoy día no vamos a hacer un estudio sobre temas del futuro, pero hermanos, debemos estar apercibidos. Los tiempos cada vez más se ponen antagónicos contra el Evangelio. Las decisiones mundiales cada vez más se van en contra de los principios de la palabra de Dios de una manera tan directa, de una manera, hermanos, feroz. Por eso, en lugar de la queja, la manera de hablar cuando pasamos por la aflicción debe ser una forma de hablar que honre a Dios, que dé la gloria de Dios, no solamente cuando el negocio te sale bien, no solamente cuando te va bien en tu trabajo, no solamente cuando te va o cuando las cosas en el matrimonio están bien. También cuando pasamos por situaciones, hermanos, que nos pueden guiar a decir cosas que no honran a Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Pero sobre todo, miren, aquí hay un énfasis sobre lo que se había dicho anteriormente. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Una de las prácticas o costumbres judías, y que estas cosas muchas veces se basaron en permisiones de la ley de Moisés, era que ellos hacían juramentos. Era que ellos, para garantizar una palabra, un contrato, un acuerdo o una situación específica, ellos usaban juramentos como una forma de garantizar que se iba a cumplir. Pero el problema es que muchas veces en estos juramentos había gente que anticipadamente sabía que no iba a cumplir a pesar de su juramento. Y estas cosas empiezan también a ser parte de la iglesia cristiana. Se juraba por el cielo, por la tierra, por la madre, por el padre, por los hijos, por cualquier cosa. De manera que Santiago aquí les está diciendo, dejen de jurar, dejen de vivir de manera falsa, de manera deshonesta, desagradando al Señor. Todo lo contrario, utilicen bien su lengua. En el capítulo 1 de esta misma carta, el versículo 26, Santiago les dice, si alguno se cree súper religioso entre vosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, dentro de la iglesia hay gente que se cree súper santa, súper ungida, súper religiosa, pero no sabe refrenar su lengua? Y les dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El que no refrena su lengua se está engañando a sí mismo de que no es ni está persiguiendo una vida espiritual. Mis amados hermanos, es triste ver cómo líderes, como pastores respetados y amados por todos, tratan mal a sus empleados. Son groseros, son ásperos. Queridos hermanos, nosotros debemos reflejar nuestra espiritualidad y nuestra madurez por medio de usar bien nuestra lengua, hablar bien lo que
vamos a decir? Y esto dice mucho sobre la genuinidad de nuestra relación con Dios. Pero a veces tenemos la tentación, hermanos, y caemos en esa tentación de decir cosas que no honran al Señor simplemente por falta de tener, ¿qué cosa? Paciencia. De manera que el problema en esta iglesia no era tanto que hacían juramentos, sino que anticipadamente sabían que no iban a cumplir. Anticipadamente ellos estaban engañando al otro en su corazón. Anticipadamente estaban deshonrando a Dios, quien conoce lo más profundo de los corazones de todos. Les dice, digan siempre la verdad, que su sí sea sí, que su no sea no. Queridos hermanos, nuestra manera de hablar denota cuán preparados estamos para la venida de nuestro Señor. Quisiera concluir este mensaje alentándoles. Que Dios nos aliente, hermanos, en esta mañana a seguir esperando a nuestro Señor. Algunos la tienen por tardanza. Algunos lo tienen como una promesa falsa. Pero no nos dejemos engañar. Es que Dios, siendo misericordioso, está esperando a que el pecador busque arrepentirse de sus caminos. A que el pecador tenga tiempo para buscar salvación en Dios. Ese es nuestro consuelo más grande. Ese es nuestro aliciente más sublime. Que tenemos esta convicción de que su retorno es inminente. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, nadie sabe ni el día ni la hora. Será un evento inminente. Por eso debemos estar preparados. Si bien es cierto, hay señales que la palabra de Dios nos da para esperar su venida. La segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, nos enseña que el Señor Jesucristo no vendrá, no se manifestará hasta que aparezca el hombre de perdición, aquel inicuo, dice, a quien el Señor destruirá con el poder de su boca, de su palabra. Pero debemos estar dispuestos, hermanos, a pasar por persecuciones, a pasar por aflicciones a causa de nuestro Señor, sin quejarnos, glorificando al Señor con nuestra boca y con nuestro ser entero. Que el ejemplo que nos dieron estos grandes profetas, hombres del Señor, mujeres del Señor, pueda alimentar nuestra llama por Dios, pueda motivarnos a repetir su fidelidad, a repetir su ejemplo de perseverancia, a repetir su ejemplo de trabajo arduo en la obra del Señor sin desmayar, dispuestos incluso hasta dar su vida. En lugar, hermanos, de estarnos quejando, dediquémonos a buscar su presencia. Vengamos a orar. Clamemos al Señor. Preparémonos en su palabra. Pasemos tiempo en las Escrituras. Demostremos, hermanos, que nuestra plena confianza es el Señor y que haremos las cosas que Él nos ha pedido mientras estemos
en esta tierra. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas, Señor, en ella, y nos animas y nos alientas y buscas en nosotros entrenarnos para ser hombres y mujeres maduros, maduros en la fe, maduros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar de los demás, en ser pacientes. Y si estamos pasando, Señor, el día de hoy por pruebas y aflicciones, yo te ruego, Dios, que seas tú consolando a los hermanos por medio de este mensaje que nos deja Santiago, que nos dejas tú en tu palabra, Señor, sabiendo que la venida del Señor está cerca. No importa cuántos millones de personas hayan muerto sin haber visto tu venida. Nosotros, Señor, que estamos vivos el día de hoy, sabemos y confiamos que tus promesas son verdad. Y nos santificamos en esa palabra de verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Guíanos, Señor, hasta el día precioso de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.